¿En células en cultivo? Sí. ¿Me puede repetir esa parte? Bueno, en células en cultivo, las células viven en medios que no son los normales. Por ejemplo, no hay circulación sanguínea. Por lo tanto, no pueden llegar células de afuera que pueden o proteger contra algún tóxico o pueden al contrario crear una reacción de hipersensibilidad, liberar histamina y una gran reacción alérgica que en células de cultivo no se produce. O sea, es un ambiente que muestra algunas cosas, no todas. Claro. Ahora le estaba hablando de las especies, porque ustedes me preguntan por qué se eligen algunas y no otras. Por ejemplo, en algún momento yo estuve trabajando, estudiando el glaucoma, el glaucoma se estudia en conejos, no se estudia en ratas. ¿Por qué? Porque el glaucoma de ángulo abierto en el ojo se produce cuando los corticoides, se aplican corticoides, y esos producen un cambio que se produce en el 100% de los conejos. Se produce glaucoma. En las ratas nunca, jamás. Y en el ser humano se produce a veces rápido con un tratamiento con corticoide ocular en el 5% de las personas y se produce después de un tratamiento crónico largo por años en el 20 o 30% de los humanos. Y justamente yo fui el que descubrí la causa. Me invitaron a montar una técnica para estudiar dónde se ubican las moléculas de cortisol o de corticosterona radioactivas, porque hay que marcarlas para saber dónde quedan. Entonces la técnica es marcar la molécula con trilitio. El trilitio emite una radiación beta de onda muy corta, por lo tanto llega a un décimo de milímetro o a un centésimo de milímetro y después no pasa más, no atraviesa ni el aire ni el agua. Por lo tanto, lo que yo puedo dar a esa sustancia, hago cortes de tejido, cortes finos, para mirarlo al microscopio, por ejemplo, corte de ojo, y encima pongo emulsión fotográfica en la oscuridad. Y lo guardo un mes en la oscuridad. Y entonces, en ausencia de luz, lo único que impresiona la placa fotográfica es la radiactividad, es la radiación. Y por lo tanto, encima de la emulsión que está justo encima del tejido que yo veo desde arriba por el microscopio, aparecen, una vez que se revelan, puntitos negros, que es plata reducida que se produce justamente solamente en aquellas moléculas del bromuro de plata que han sido impresionados por una radioactividad. En el revelado se reduce y se forma plata metálica o algún óxido de plata que se ve como puntitos negros. Resulta que apareció en una parte del ojo, y eso es un experimento que yo hice allá en Estados Unidos porque no conocían la técnica, en que los conejos todos tienen células que tienen receptores para corticoides y por lo tanto la hormona se une a sus receptores y por lo tanto si se da corticoides hacen algo. En cambio las ratas no tienen esos receptores y después nosotros vimos en biopsias humanas cuando se hace operación, digamos, justamente en glaucoma de ángulo abierto o cerrado, etc., se toman muestras de ojo y se ve que el 25% de los seres humanos tienen una pequeña cantidad de receptores y el 5% muchos receptores, y esos son los que producen la enfermedad. Entonces eso es como el método para investigar algún efecto, pero para haberlo descubierto por primera vez había que probar en conejos a ver qué pasa. Como nadie los probó en conejos, aparecieron enfermos con corticoides que después en la historia se trataban con diversos productos oftálmicos que tenían corticoides, muchas veces antialérgicos, pero se ponen la gota con corticoides y después terminan con el ojo grande y si no se lo tratan bien, ceguera. Por lo tanto, ahí es necesario hacer experimentos con animales de experimentación. Ahora, yo humanamente lamento que mueran conejos, pero creo que el ser humano, ni nadie de los presentes aquí tiene derecho a reclamar, porque todos nosotros comemos carne vacuno y por lo tanto comemos pollos que se han sacrificado con agua hirviendo para que tengan edema, o sea, es bien cruel la cosa, y por lo tanto no tenemos, o sea, lo que nosotros predicamos es hacer lo que no les duela a los animales, anestesiarlos si hay que sacrificarlos,
se llama eutanasiarlos, para que no duele tanto, pero es lo mismo. Entonces, y eso es lo que hacemos. Y ojalá la industria haga lo mismo con los animales, Claro. porque eso no se hace. Sobre lo mismo, por ejemplo, en el caso de una sustancia que es usada para producir un producto cosmético, ¿esta tiene que ser probada en reiteradas ocasiones o una vez teniendo el resultado se puede seguir produciendo? Normalmente aceptan varios estudios, incluso la OCDE, a la cual entramos nosotros, aunque no mucho nos ha gustado, pero bueno, somos de la OCDE, pero seguimos subdesarrollados. Entonces, hay un reglamento, qué es lo que hay que hacer para permitir o no permitir, por ejemplo, más que sus productos farmacéuticos que se ingieren. Se hace una serie de estudios, no se puede llegar y poner. Entonces, primero se estudia si producen cáncer, si producen mutaciones. En estos compuestos, digamos, cosméticos, no, nadie lo hace, o se hace menos, debería hacerse. Por ejemplo, un producto cosmético que se use en la India, para pintarse ahí una manchita negra, y un compuesto que tiene plomo. Y resulta que las mujeres hindúes las que usan esas manchitas con frecuencia tienen problemas de inteligencia, con déficit de inteligencia, porque el plomo interfiere con la inteligencia y puede tener una serie de otros problemas, pero nadie ha probado si se produce, siguen usándolo. Claro. Cuando podrían perfectamente usar otro pigmento que no produce ese problema. No, el ideal es hacerlo antes. O sea, lo que debe hacerse es, antes de comenzar a usarlo, hacer todo tipo de estudios y verlo también qué pasa en parenteral, inyectada, qué pasa en, digamos, oral si uno se lo consume, lo bebe, o qué pasa aplicado sobre la piel de forma crónica. Pero el problema con la silicona específicamente es que puede tener muchos aditivos. La silicona, para que sea líquida, y eso pasó con un niño que se murió varios años atrás, que empezó a chuparse una cosa que tenía silicona, pero, o sea, que era silicona, que exigida por el colegio, pero que tenía metanol, que es tóxico, y tenía algún otro solvente orgánico, no sé si es tolueno o algo así, ambos son tóxicos. Entonces, y lo peor es que, bueno, se supone que un pegamento nadie se lo lleva a la boca, pero los niños son niños, y entonces muchas veces no cumplen las órdenes, no tienen la madurez para entender que no se puede hacer, y entonces hay uno que estuvo grave, y resulta que nadie sabía la composición de ese pegamento. Entonces se preguntaron a muchos médicos, no debiera haber pasado, nadie entendió, o sea, primero no se entendió qué pasó. Entonces la mamá le decía, sí, pero se llevó esto a la boca, parece que masticó, se tragó un poco. Aparentemente nadie le hizo caso. Y cuando murió después se supo que esa empresa lo disolvía o con metanol o con otro producto que es tóxico. Y entonces aquí se multó con, claro, pero una indemnización que no devuelve la vida. Claro, fue millonaria, fue muchos millones que tuvo que pagar a la familia, porque en la etiqueta no decía lo que tenía. Y entonces no hay manera de saberlo. Claro. Entonces hacer todos los análisis se demora, y son 2 o 3 días para tratar de salvar al niño, después ya murió. ¿Haber sido probado? Pésimo, me parece pésimo, porque la vida humana creo que vale un poco más que la de los animales. Si valiera lo mismo, seríamos todos vegetarianos. Ahora, como no somos vegetarianos, no tenemos derecho de exigir que no se usen animales, obviamente con métodos que no duela, que sea inocuo, pero hay que hacer los estudios. Claro. O sea, esas marcas podrían estar poniendo en riesgo quizás un producto nuevo, por supuesto. Ahora, hay muchos riesgos que han aparecido después, porque las empresas, en el afán de lucro, no prueban lo suficiente, tratan de convencer que su producto es bueno, y lamentablemente la propaganda convence. Y entonces hay muchos productos, por ejemplo, nuevas margarinas, que eran con aceites que habían hidrogenado y que eran compuestos, se formaron los compuestos trans, y nadie sabía que eran tóxicos. Y todos comenzaron a consumir esas margarinas, y resulta que después se descubrió que eso es peor que comer mantequilla con alto colesterol.
Ahora ponen en la etiqueta tantos productos trans, muy poco o nada. Lo mismo ha pasado con muchos edulcorantes. En este momento están recomendando reemplazar el azúcar con edulcorantes. Y hay varios que son tóxicos, que en Estados Unidos, en otros países ya los prohibieron, aquí no. Aquí la propaganda dice, no, tómelo, energetícese con no sé qué producto cero. Y han muerto niños o jóvenes por consumir productos cero más de lo que recomiendan. Y no dicen, no consumir más de 100 centímetros cúbicos, no dice en ninguna parte. Claro. Por lo tanto, las empresas son culpables y a nadie le preocupa. Eso es por la presión, que es presión política, o sea, votos, para no afectar a los animales. Pero probablemente el conocimiento dice, se sabe que estos productos no deberían crear problemas, pero de repente los crean. Ahora, y es campo mío lo que yo investigo, lo más grave es que una señora embarazada use productos que no han sido bien estudiados. La exposición prenatal, porque llegan a atravesar la placenta, muchas veces no se estudia si atraviesa o no la placenta, y los bebés en gestación, últimos 3 meses, son extremadamente sensibles a dosis mucho más bajas y las secuelas son para toda la vida. Claro. ¿Cuáles secuelas podrían ser? Por ejemplo, plomo prenatal. La exposición a plomo deja en el adulto o en el joven una deficiencia intelectual, pero que va mejorando si sacan el contaminante, poco a poco va contaminando. Pero en un niño en los primeros 2 o 3 años de vida y en gestación deja cambios que no son reversibles para toda la vida. Es porque las células se van programando para los receptores que van a tener para distintas hormonas y neurotransmisores. Y ahí determinan esta célula, por ejemplo, esta neurona o esta célula uterina, por ejemplo, está programada para tener 10.000 receptores de una hormona determinada. Y esa programación ocurre en días precisos, menos de una semana, a veces un día, 2 días, la célula decide, y eso es genético, cuántos receptores va a tener. Pero si en ese momento hay presencia de sustancias extrañas, la célula se equivoca y programa, por ejemplo, en vez de tener 10.000 a tener 100.000 receptores.